Listo, muchachos, en ese corto video les va a quedar el postmercado del día lunes 16 de junio. Recordemos que ese día no operamos juntos ninguna de las dos sesiones, pero hoy se dio un movimiento interesante, sobre todo en Nueva York, que quiero que lo revisemos, ¿vale? Empecemos primero por Londres, chicos. Vamos a la temporalidad de una hora. En una hora, muchachos, nos damos cuenta que claramente la estructura, como la estuvimos viendo desde finales de la semana pasada, venía alcista, ¿cierto? Posiblemente eso era un retroceso en ventas y posiblemente este era el final del retroceso, ¿ok? Aunque para mí en Londres yo vi que el mercado podía seguir bajando porque también desde la semana pasada vimos este pequeño vacío en la temporalidad de una hora. Entonces, podría seguir bajando un poco más el mercado. ¿Listo? Entonces, yo me fijé y me di cuenta que aquí en la temporalidad de una hora tenía por lo menos ese vacío activado. Tenía un vacío activado que era para ventas y tenía ese otro vacío que tenía también un orden activado para compras, ¿vale? Lo que hice, chicos, fue en Londres irme a 15 minutos. Realmente no fue mucho lo que vi en Londres. Lo que hice en Londres, básicamente, chicos, a la medianoche o antes de la medianoche, que fue antes de acostarme, yo lo revisé para ver cómo estaba el mercado y me pareció interesante marcar el high de Asia y el low de Asia, ¿sí? Eran esos dos puntos para ver si tal vez en Londres podría encontrar una manipulación de alguno de esos dos puntos, también una posible divergencia y tener un poco más clara la temporalidad. Listo. A pesar de eso, chicos, yo por aquí creo que hay un rompimiento. Denme un segundo. Sí, a pesar de eso, chicos, a pesar del vacío que tenía hacia las ventas, que era muy claro, ¿cierto? Ya en la temporalidad de una hora, este retroceso tenía también la probabilidad de que hubiera terminado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya aquí el mercado empezaba a romper. Aquí no lo rompió tanto, pero lo que hizo el movimiento que hizo en Londres sí lo empezó a romper un poco más. Entonces, empezó a romper la estructura en la temporalidad de una hora, ¿ok? Entonces, en 15 minutos, chicos, repito, yo tenía marcado tanto el high de Asia como el low de Asia para intentar buscar alguna manipulación, si es que el mercado la daba, y poder tener un poco más clara la dirección, ¿ok? En 15 minutos, chicos, ahí vemos que se está dando una manipulación justo a la medianoche. Vamos a adelantarnos un poquito más hasta donde empieza Londres. Miremos que en esa vela justa es la que empieza Londres, chicos. Para mí eso no fue tanto una manipulación, ¿ok? Tenía un poquito de fuerza alcista, entonces no me dio confianza hacia la compra. Entonces, en Londres, chicos, puntualmente no busqué ninguna entrada, es más, me fui a dormir temprano. Miren el movimiento que hizo después. Vino aquí como a llenar ese vacío y tuvo un impulso fuerte. Eso me da pie a pensar de que ese rompimiento de estructura que les señalé ahorita aquí en una hora, mírenlo aquí, aquí se ve un poco más claro. Rompimiento de estructura en la temporalidad de una hora, lo cual nos puede decir que probablemente ese imbalance no lo va a venir a llenar, ¿ok? O por lo menos no por ahora. Eso fue lo que vi en Londres, chicos. La verdad, muy poco. Me acosté temprano. Estuvo un poco aburrida la sesión de Londres. Entonces, preferí esperar a ver cómo se acomodaba el mercado para Nueva York. Adelantemos aquí un poquito. Y en Nueva York, chicos, vámonos a la temporalidad de una hora nuevamente. En una hora vemos que nuevamente el mercado aquí se mantiene en ese vacío, ¿cierto? Intenta venir hasta aquí arriba, activarnos ese order block. Ambas confirmaciones eran para ventas, ¿ok? Entonces, en 15 minutos, chicos, ¿qué más veían en una hora? No era mucho, ese impulso que había tenido desde Londres. En 15 minutos, chicos, yo lo que hice fue trazar un Fibonacci de todo ese impulso, el que empezó a hacer en Londres. Y aquí es donde viene lo interesante, chicos, y por qué no me dio confianza, a pesar de que en 5 minutos yo sí vi el setup, ¿cierto? Vean que aquí activó el vacío que vimos en Londres, ¿sí? Está bien, pero yo quería trazar un Fibonacci, chicos, desde ese inicio de impulso hasta ese fin de impulso para calcular de cuánto había sido el descuento. Aquí, como podemos ver, chicos, tenemos la activación de un orden, ¿cierto? Que es válido, es muy, muy válido, ¿cierto? Pero, sin embargo, yo quería trazar el Fibonacci para corroborar la zona de descuento. Miren, chicos, que trazo el Fibonacci y justamente donde tengo el rectángulo de color rosa hay un vacío. ¿Ven? Ese vacío, la mitad del vacío hacia la parte de abajo me confluye con buen descuento.
con 50, 60% de descuento. Y como podemos ver, el retroceso del mercado en Nueva York lo hizo únicamente hasta el order block, que repito, no tenía buena zona de descuento y puntualmente, chicos, eso fue lo que no me generó confianza. Eso fue porque en 5 minutos, les repito, yo sí vi el setup, ¿cierto? Vamos aquí. Entonces, teniendo en cuenta que había activado el orderlo, pero que ese orderlo no tenía buena zona de descuento y que más abajo tenía un vacío con buena zona de descuento, pues yo me fui a 5 minutos porque cuando yo vi que el mercado hizo el impulso fuerte, vamos a ver, cuando rompe la estructura para mí, ahí chicos, ahí, cuando yo veo que el mercado hace el movimiento fuerte, yo estaba en 15 minutos, ¿ok? Estaba en 15 minutos esperando a que el mercado bajara hasta la zona de descuento, ¿ok? Cuando vi que no lo hizo y vi que hizo este impulso fuerte, yo dije, listo, vamos a bajarnos a 5 minutos porque tal vez ya haya habido algún rompimiento de estructura. Miremos aquí, chicos, aquí no es muy clara la estructura, ¿vale? No es muy clara porque se ve mucha consolidación desde Londres hasta gran parte de Nueva York. Pero si nos ponemos a buscar, aquí yo tengo el último lower low. Eso es claro, ¿cierto? Por lo tanto, este punto de arriba sería mi último lower high. Y miremos que aquí en medio de la consolidación, sí se forma una pequeña estructura bajista que de igual forma tampoco es que me genere mucha confianza, ¿cierto? Porque hay mucha consolidación, muchas mechas, entonces no me deja nada claro. Sin embargo, repito, al yo ver ese rompimiento, ya ubico mejor dónde puede estar el rompimiento, perdón, al yo ver ese impulso, ya ubico mejor dónde es que puede estar el rompimiento y el posible order en quiebre, ¿ok? Entonces, vean chicos, aquí tenemos el setup, aquí lo tenemos, rompe la estructura, tengo dos puntos posibles de tomar entrada, ojo, repito, no la tomé porque en 15 minutos no me dio confianza el descuento, entonces, tengo dos puntos de entrada, el orden en quiebre, que es justamente ahí, donde tengo la línea de la parte de abajo, y el vacío, que es donde tengo la línea de la parte de arriba, ¿sí? En ese momento yo lo que hice fue ubicar mi herramienta de riesgo-beneficio en el vacío, tal como siempre lo haría, ¿sí? Pero sin ninguna intención, chicos, de operar, ¿ok? Vamos a ver qué hace el mercado. El mercado se queda un momentico por ahí arriba, luego viene y baja. Vamos a ver. Se queda un momentico como consolidando ahí arriba. Eso también, chicos, me generó desconfianza. El hecho de que no volviera rápido, ¿sí? El hecho de que demorara tanto tiempo consolidando en esa zona para regresar a venir a activar mi orden en quiebre, también me generó desconfianza, ¿ok? Y en esa vela, chicos, no es la siguiente. Y en esa vela, chicos, vemos que el mercado regresa. ¿Hasta dónde regresa? Miren, chicos, que no alcanza a tocar el orden en quiebre. Espérenme, déjenme, yo borro eso aquí. Ok, espérenme, yo vuelvo y trazo mi línea del vacío. Miremos, chicos, que no alcanza a tocar en plenitud el orden en quiebre, ¿cierto? Y teóricamente, o en base a la experiencia que hemos tenido, sabemos que es muy probable porque en la parte de arriba teníamos un vacío que sí llegó a activar, ¿sí? La siguiente vela mueve de un solo tacazo más de 16 pips, chicos. Véanla. 16, 17 pips. La siguiente vela vuelve a ser alcista y bueno, ahí vemos que se va directamente hasta el high del día jueves, si no estoy mal. Véanlo aquí, aquí lo tenía marcado, es el high del día jueves. Entrega sus órdenes por ahí arriba del high y luego regresa y vuelve a la zona o vuelve al punto de entrada, ¿ok? Entonces, chicos, fue un movimiento que en 5 minutos sí cumplió el setup, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En 15 minutos yo tengo que ver buena zona de descuento. Se los he dicho, ¿cierto? Cuando estamos en vivo y cuando estamos también en clases, que para mí es muy importante que el mercado dé buena zona de descuento. Y miren aquí, voy a volver a trazar el Fibonacci y corroboramos que el mercado no dio buena zona de descuento, ¿ok? Y por eso yo me abstuve de hacer una entrada en 5 minutos a pesar de ver mi setup, ¿ok? Entonces, chicos, la conclusión que yo me llevo el día de hoy fue que fue un movimiento bueno. Miremos que como yo tenía mi herramienta de riesgo-beneficio, pudo haber sido una entrada más o menos un 1 a 2, un muy buen movimiento. Movió casi los 27 pips, 28 pips más o menos. Pero chicos, lo más importante aquí es las decisiones que yo tomo.
¿sí? ¿Pudo haber aprovechado ese movimiento? Sí, pero claramente digamos que hubiera invalidado un criterio personal que yo tengo y es que el mercado siempre debe hacer buena zona de descuento. ¿Ok? Por lo menos el descuento de 15 minutos que ya les mostré que no lo hizo. Entonces, ¿pudo haber sido una buena entrada? Sí, se dio con mi setup, sí, pero créanme que yo no me siento mal porque si yo hubiera tomado esa entrada que se hubiera ido a profit, yo hubiera, como les digo, invalidado un criterio que para mí es muy importante, que en otras oportunidades, chicos, me ha salvado de muchos stop loss, porque el mercado no llegó a dar buena zona de descuento, no tomó una entrada y el mercado se vino en mi contra. Entonces, un criterio que ya yo lo tengo validado, que yo sé que me ha funcionado y que hoy, por tenerlo en cuenta, evito un profit, yo prefiero, chicos, pararme firme y seguir validando cada día con mis decisiones ese criterio que tengo en 15 minutos, ¿ok? Entonces, no me siento mal, no soy un mal trader por haber dejado ir una oportunidad, simplemente no cumple un criterio que para mí es muy importante en 15 minutos y ya vendrán más oportunidades, chicos. Igual el mercado estuvo un poco confuso, como lo dijo Carlos, esa acumulación aquí estuvo muy prolongada, la acumulación aquí en Asia también estuvo muy prolongada. Y miremos, chicos, que el impulso que tuvo aquí tampoco fue muy bueno, porque regresó inmediatamente al precio de entrada, ¿sí? Entonces, repito, las decisiones, chicos, son las que nos hacen forjar el carácter, son las que nos hacen respetar nuestro criterio como trader. Y al fin de cuentas, eso es mucho más importante, chicos, que un profit. Porque sí, hoy tengo profit, pero hubieran validado mi criterio. Y el criterio, chicos, es lo que realmente me va a permitir obtener un profit de manera consistente. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje, chicos, que les quiero dejar y espero les sirva ese postmercado, muchachos.